Bueno, vamos a comenzar con el cuarto vídeo, nuestra cuarta clase online. Antes de empezar, os quiero decir que lo que se va a ver de aquí en adelante, igual que el último vídeo que hemos visto, es prácticamente un repaso de la teoría pura y dura, ¿no? Y de lo que es el temario, ¿no? Es importante que os fijéis bien y se os quede todo muy bien. Si os parece un poco rollo toda mi conversación, porque yo prácticamente lo que voy a hacer es ir leyéndolo y sobre la marcha pues ir comentando algunas cosillas, ¿no? Pero si no queréis escuchar, pues podéis pararlo cuando salga la diapositiva, leerlo vosotros y darle un poquito hacia adelante hasta que salga la siguiente diapositiva. Yo no sé cómo será mejor para vosotros, si ir escuchándome o ir viéndolo y leyéndolo vosotros. Lo que sí os digo es que es importantísimo que el manual de trazados os lo leáis bien y se os quede bien metido en la cabeza todas las cosas, porque el examen va a ser prácticamente el manual de trazados. A lo largo de los vídeos, a partir de ahora, en este vídeo y en los sucesivos, os iré metiendo algunos inputs de las preguntas del examen, ¿no? Tipo de preguntas, y os iré diciendo algunas que seguro que os caen, os diré muchas, unas caerán, otras no caerán, ¿no? Y os lo voy a decir para que más o menos veáis cómo va a ser el tipo de preguntas, que las respuestas van a ser 4 respuestas posibles y la respuesta correcta está calcada del manual de trazados, o sea que prácticamente no se sale, ¿no? Excepto algunas que son más de ejemplos de mapas donde hay que saber descifrar muy bien cuál es la descripción de controles de esa imagen que estamos viendo, pero vamos que sabiéndose perfectamente, cogiendo perfectamente los conceptos como los pone en el manual de trazados y leyéndolo bien, luego sonarán las respuestas de las preguntas y por lógica sabréis contestarlas, ¿no? Bueno, en el vídeo anterior nos quedamos en esta diapositiva, donde aquí, pues bueno, lo único que me gusta mucho recalcar es lo que está en negrilla, ¿no? Que donde dice un punto donde debe de estar ubicada la baliza, es un punto perfectamente definido en el terreno y en el mapa. O sea, que yo en el mapa lo miro y veo perfectamente qué elemento es donde se encuentra la baliza, y luego voy al terreno y efectivamente lo identifico perfectamente, ¿no? Bueno, la técnica de un recorrido de orientación, lo que nosotros solemos decir, ¿no? Es un recorrido más técnico, un recorrido menos técnico, ¿no? Es que era un recorrido de correr, era una carrera de correr, muy rápida y no era difícil, no era técnica, ¿no? Esta pues era muy técnica, o se debe de combinar lo técnico y lo físico. Bueno, ¿qué es la definición de la técnica dentro de un recorrido de orientación? ¿Cómo es? Pues la técnica la marca la diversidad de técnicas de orientación que tenga que ir combinando el corredor y la cantidad de tiempo de carrera que tenga que ir aplicándolas. La técnica no consiste en tener una gran agudeza visual, ni saber descifrar lo ilegible, ni en la astucia y suspicacia para ver una baliza. Oh, he estado al lado y no la he visto, qué torpe soy. Y yo, mira, sí, seguro que está aquí detrás de las matas estas. La técnica es la combinación de las distintas, o sea, la diversidad de las distintas técnicas de orientación que tenga que ir combinando el corredor, ¿no? Y el tiempo que tiene que ir aplicándolas, ¿no? Luego el físico lo marca la velocidad de carrera, el desnivel y las características del terreno para su avance. Lo ideal es que el corredor pueda combinar físico y técnica, que pueda correr rápido a la vez que utiliza las técnicas de orientación, que pueda correr rápido a la vez que está utilizando la técnica. Si el corredor se tiene que parar, subirse en una piedra y ponerse, esa piedra es esta, esa otra piedra es esta otra, esta, el control debe estar ahí, eso es error, es un error. El corredor debe de ser capaz de leer en carrera. Y luego se llaman tramos muertos cuando se corre por donde no hace falta orientarse.
caminos, grandes claros, con referencias lejanas, grandes referencias lineales, etcétera. Eso tenéis que tenerlo también muy en cuenta a la hora de trazar. Tenemos que ser conscientes y saber que aquí tenemos un tramo donde un itinerario lógico y normal va a ser por un tramo que es facilísimo, que es nada más que seguir un camino, o nada más que seguir una vaguada muy amplia, o ir en busca de la altura, una altura que se ve claramente, ¿no?, a lo lejos. No hay más remedio en un recorrido de orientación, no hay más remedio de que meter tramos muertos. A lo mejor tenemos un mapa muy técnico donde todo es muy igual y entonces pues no tenemos tramos muertos, pero normalmente siempre en un mapa, en un tipo de bosque aquí en España vamos a encontrar tramos muertos y tenemos que saber distinguirlos y decir, bueno, aquí tiene un tramo muerto, aquí tiene otro tramo muerto, y saber cómo hemos diseñado la carrera y lo que es cada cosa, ¿no? Bien, aquí nos dice que todos los trazados se adaptarán a lo recomendado en la normativa de la Federación, intentando aproximarse todo lo posible a los tiempos estimados para los ganadores en cada categoría, intentando sobre todo no pasarse, siendo recomendable quedarse corto que excesivo. Y lo que es súper importante, que no lo he repetido todas las veces que me gustaría repetirlo. Hasta ahora no lo he repetido todo lo que me gustaría, pero no me canso de decirlo siempre que doy clases de trazados. Hay que correr los recorridos. Señores, es vital. Yo trazo un recorrido y tengo que correrlo. Si no puedo correrlo, lo hago andando. Pero yo tengo que ver por dónde van a ir los corredores, qué es lo que se van a encontrar, qué sensación van a traer a la meta. Los recorridos que yo no pueda correr, me tengo que buscar gente para que me los corra. Gente que esté en la organización. Gente que nosotros sabemos más o menos su nivel técnico. Ponerle prebalizados que los vean bien. Pues si nosotros tenemos los prebalizados, como es normal y lógico, en un sitio donde no se ve mucho, simplemente es para indicación del que va a colocar la baliza, pues si cuando vayamos a correrlos y tenemos que ponerlos más a la vista, los pondremos más a la vista, como si fuera una baliza, para que pueda verlos el que los corre. Y tenemos que traer gente para que corra. Yo puedo correr el recorrido que normalmente corro en la liga que esté trazando. Yo hago mi recorrido y yo ya tengo una referencia. Tengo que tener siempre muy en cuenta no caer en el defecto del Nobel, de que ya me conozco el terreno, que ya sé dónde están los prebalizados y yo voy con una decisión tremenda, yo voy sin problemas porque me doy cuenta que me desvío, que ahora me desvío para acá. Hago el recorrido y digo, bueno, si a mí normalmente el primero me saca 10 minutos, pues yo he hecho tanto, pues tengo que reducir. No. O tengo que alargar, tengo que alargar, que es lo que suele pasar. Lo alarga y luego los tiempos se les disparan. Hay que correr los recorridos. Si hemos trazado un recorrido y no lo hemos corrido, ese recorrido no vale. No vale hasta que no lo haya hecho. Y tener por seguro, que vosotros ya lo sabréis porque sois expertos, tener por seguro que más de una vez haréis el recorrido y tendréis que cambiar muchas cosas porque os daréis cuenta de cosas que si no los recorréis, pues no os daréis cuenta y luego vienen los problemas. Los recorridos deben de seguir el mismo sentido en todas las categorías. De esta manera se evitará acumular los corredores en la misma baliza y que se vean continuamente corredores entrando y saliendo en todas direcciones. Tenemos que marcar los recorridos todas. Yo puedo hacer un recorrido largo y luego voy recortando, pero intentando. Hay veces que es imposible, pero tengo que intentar que a un control, todas las categorías que entran en ese control entren más o menos en la misma dirección y que más o menos lo pillen en el mismo tiempo de carrera, en el primer cuarto, en el segundo cuarto, en el tercero, al final, siempre más o menos en el mismo tiempo. De esa manera, pues se podrán juntar solamente los que han salido un poquito por delante o los que han salido un poquito por detrás. Si no,
Si vienen de todos sitios, y el corredor irá llegando al control y le cantarán la baliza, pues porque la gente que viene de todos lados, aunque no haya cogido el de delante o no la haya cogido el de atrás, pero sí que a lo mejor coincide con uno, él va en el primer cuarto de carrera y el otro corredor que entra a la baliza va en el tercer cuarto de carrera o en el cuarto de carrera. Entonces siempre van a juntar gente, ¿no? Hay que intentar que todos los recorridos vayan en el mismo sentido. Nunca se pondrá el mismo tramo de manera inversa para distintas categorías. Puede existir casos muy excepcionales como reenvíos, avituallamientos, cruce de zonas peligrosas, pero se intentará evitar. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir corriendo, navegando hacia el siguiente control e ir cruzándome con los corredores que vienen del control donde yo voy, e ir viéndolos. Llega un momento que digo, no, sí voy bien porque de allí vienen, pues allí voy yo. Está claro. Se debe de intentar que los corredores no se vean y que la sensación del corredor en carrera sea de no haber visto apenas a gente. Eso es muy importante. Normalmente en este deporte a todo el mundo le gusta eso. Ha elegido este deporte porque es un deporte individual, normalmente. Y este deporte es individual y debemos de intentar hacerlo individual y no juntar a la gente. El orientador debe de ver generalmente, muy importante, primero el elemento que contiene y después la baliza, ¿no? Eso lo sabemos todos, lo ya habéis trazado y sabéis que si yo voy corriendo y a 100 metros ya veo la baliza, pues entonces la orientación precisa que yo tengo que hacer al acercarme al control, pues ya la estoy perdiendo, ¿no? Y eso no le gusta a nadie, ¿no? Dice, mira, allí está la baliza, a correr para allá, ¿no? Pierdes el sentido de orientación, ¿no? En cualquier caso, nunca hay que esconder la baliza. Uy, que la baliza se ve, pues la meto detrás de la mata. No, eso no es. El corredor debe de intentar, debe de aplicar sus técnicas de orientación para encontrar el elemento donde se encuentra la baliza. Y luego, pues una vez que encuentra el elemento, es ahí, al otro lado, o en este otro lado, es donde está la baliza. Si se aplican todos los puntos anteriores, todos los corredores entrarán por el mismo sitio. O sea, si todos van en la misma dirección al control, pues pondremos la baliza siempre en el sitio donde no se vea. Y todo el mundo llegará al control buscando el elemento, sin ver la baliza. Todos primero verán el elemento y después la baliza. Para trazar bien hay que tener buenos conocimientos de técnica y táctica de orientación. Conocer perfectamente la simbología del mapa, la descripción de controles, la especificación internacional para la descripción de controles, muy importante. Tenemos que saber hacer bien una descripción de controles. Y luego, por supuesto, pues saber manejar un gestor de carrera, ¿no? Cualquier programa puede ser válido, ¿no? No podemos decir el OCAD es mejor que el Conde o que cualquier otro, porque a lo mejor una persona no se desenvuelve con OCAD y con otro tipo de programa se desenvuelve perfectamente y es capaz de trabajar muchísimo mejor que con uno que conoce menos, ¿no? Aunque sea mejor. Bueno, también otra cosa que es muy importante que nos pone aquí, que tenemos que tener empatía con las categorías inferiores, tenemos que ponernos también en la situación del chaval, del niño, ¿no? El objetivo del trazador es ofrecer a los competidores prácticamente carreras correctamente diseñadas con los niveles físico-técnicos adecuados a cada categoría, con el claro objetivo de hacer disfrutar a los competidores y conseguir una clasificación justa. Esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, que ese es nuestro objetivo. Tenemos que hacer disfrutar a la gente y conseguir una clasificación justa. A las categorías más competitivas podemos hacerles la carrera un poco más dura, pero también deben de disfrutar. Como tienen la preparación, van a disfrutar igualmente, ¿no? Y donde el factor decisivo de los resultados será la habilidad en la navegación, ¿no? La habilidad de saber moverse, desplazarse muy rápidamente de un control a otro, ¿no? Y aquí, que lo trazo en rojo, lo escribo en rojo, donde dice: el trazador siempre tiene que tener muy en cuenta la cantidad de trabajo que tiene la organización de una carrera de orientación y las personas que trabajan para ello. Tenemos que tener muy presente que el éxito de la competición
está en manos del trazador en más de un 75%, por lo que el trazador tiene una responsabilidad extra en la competición. Su labor es vital para el éxito de la competición y determinante para el trabajo del resto de los organizadores, ¿no? Ya lo dijimos antes, que si no el trazador lo ha hecho muy mal, por mucho que se hayan esforzado los demás, no se va a ver su trabajo como se debería de reconocer. El director de prueba debe elegir muy bien al trazador, ¿no? Yo, si soy director de prueba, pues intentaría buscar un trazador bueno, porque con ese se me va a lucir mejor, más el resto del trabajo. El director de prueba debe de ser consciente y consecuente con la responsabilidad que asume. Si yo meto a un chalao que me va a despeñar a la gente y soy director de prueba, pues tengo que tenerlo, tengo que ser consciente de la responsabilidad que yo asumo. Por lo tanto, intentaré buscarme un buen trazador, y nosotros como trazadores pues deberíamos de hacernos valer y que nos buscaran el que tenga la responsabilidad de dirigir una prueba y de repartir responsabilidades, que digan, es que me quiere a mí como trazador. Eso es una cosa muy buena, ¿no? Conclusiones. Para trazar bien es necesario tener buenos conocimientos de técnica y táctica. Si la simbología del mapa, la descripción de controles, el manejo de cualquier gestor de carreras y, por supuesto, tener empatía con las categorías inferiores, ¿no? Tanto por categorías inferiores, no solamente de la edad, sino tanto por debajo como por encima de la categoría que normalmente yo es donde me muevo, ¿no? Reglas del trazador. Competición agradable para todos, muy importante. El carácter único de la orientación como navegación a la carrera. Limpieza de la competición, juego limpio, ya lo hablamos, juego limpio. Intentar que no haya filtraciones, intentar que nadie tenga ninguna ventaja. La protección y el respeto por el medio ambiente, también importantísimo. Sabéis todos que dependemos de los permisos, de las autorizaciones y de la imagen que estemos dando, ¿no?, cuando utilizamos el bosque, ¿no? Las necesidades de los espectadores y los medios, también otra cosa muy importante para dar a conocer. Si nos viene una cámara, hay que ponerle todas las facilidades del mundo para que haga el mejor trabajo y poder darle la mayor visibilidad al deporte, ¿no? Luego, buscar que los corredores no se vean y, sobre todo, que no se junten. Eso también es muy importante. Empatizar con los corredores. Vuelvo a repetir, buscar que los corredores no se junten y no se vean. Eso es importantísimo. No podemos perder la esencia de este deporte, ¿no? Competición agradable para todos. Hay que tener muy claro que tenemos que tener muy claro para qué categoría estamos trazando a la hora de diseñar el recorrido, ¿no? El trazador tiene que intentar que los corredores disfruten, que lo pasen bien. Tienen que intentar que todos puedan completar su recorrido en más o menos tiempo. Un alto porcentaje en descalificados o errores en tarjeta es un fracaso para el trazador. Hay que intentar que todos acaben y que los primeros estén en los tiempos recomendados. Especial atención, niños y mayores. Los niños es preferible que se queden con ganas, ¿no? Nunca exprimirlos. El niño se tiene que quedar con ganas. Como un niño llegue agotado, llegue muerto, lleva un rato deseando llegar a meta, ese niño posiblemente lo perdamos. Es mejor que se quede con ganas, que esté deseando de volver a la siguiente carrera, ¿no? Los mayores no deben de hacer grandes esfuerzos, pues pierden facultades físicas y visuales con la edad. El trazador tiene que crear adicción por este deporte, por sus carreras, y no hacer que los corredores se desanimen y lo dejen, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que este deporte es de gente mayor, más que de niños. Si perdemos a la gente mayor porque ya no ven, porque se pierden, es que no veo el mapa, vean, me voy a correr carreras populares o me dedico al golf, ¿no? Porque es que ya no veo los mapas y ya no soy capaz de leerlo bien. Hay que cuidarlo muy bien, hay que facilitar esas cosas para que los mayores no se vayan, porque si se van los mayores también desaparecerán los jóvenes. El carácter único de orientación como navegación a la carrera. Hay que evitar acumular corredores alrededor de un control. Las carreras de orientación no consisten en encontrar balizas en el monte. Son carreras por el monte, pasando por una serie de puntos de control. Es decir, lo fundamental es desplazarse de un control a otro lo más rápido posible, aplicando técnicas de orientación, teniendo que prevalecer en cada modalidad unas u otras técnicas. Bueno, aquí pongo un ejemplo. Tenemos un ejemplo de dos recorridos, donde aquí, si os podéis fijar, por ejemplo aquí del 7 al 8, prácticamente poco
poco se puede hacer, ¿no? Aquí en este control, fijaros la cantidad de piedras. Este control creo que era una vaguada. Pues bueno, pues una vaguada está bien, pero aquí una piedra sería imposible ponerla, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, un control que es un cortado, y salimos del cortado y nada más que tenemos que coger la dirección adecuada, salgo en la dirección a buscar el último elemento más grande y no hago ningún tipo de orientación. No tiene lógica estos tramos, ¿no? Aquí lo mismo, aquí tenemos el 23 y 24, que eso es un error, que ahí no se pueden poner dos balizas tan juntas. Esas balizas ahí estarán a 30 metros aproximadamente, puede haber dos controles. No es lógico, ni de distintas carreras se pueden poner tan cerca. De hecho, aquí no tiene ningún objeto. Una vez que llegamos al montón de rocas, definimos la primera, y la siguiente, con el siguiente control, lo único que tengo que hacer es irme al otro extremo de las rocas y ya me encontraré con la baliza. Tardo más tiempo en mirar o intentar leer que en irme directamente. No tiene ningún sentido de orientación desplazarse del 23 al 24. Esas cosas son errores que se han cometido en Liga Nacional. Por lo tanto, tenemos que aprender de esos errores y no volver a cometerlos, ¿no? Bueno, limpieza de la competición, juego limpio. El trazador tiene que evitar que algún corredor no juegue limpio. Trazar de tal manera que el que no lo haga bien no gane tiempo. Zonas prohibidas sin señalizar en el terreno, pasos obligados para evitar zonas no transitables que el corredor puede atravesar, zonas de paso balizado, especialmente las discontinuas, etcétera, ¿no? Muchas veces se confía en la honradez de los corredores y provocamos que el que no juega limpio tenga ventaja con respecto al que es honrado. Y lo que es peor, que el honrado caiga en la tentación de hacer lo mismo. Hay que evitar esas situaciones, pues aparte de maleducar a los deportistas, estos casos enturbian muchísimo este deporte, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De un control a otro, tenemos una zona prohibida, que es una valla. Aquí, pues si es una tontería hacer este tramo y tener que poner un controlador para que no pasen. Y si esto se puede pasar, pues el corredor que salta, pues va a conseguir ventaja sobre el corredor que es más honrado y va por un lado o por otro lado, ¿no? Da el rodeo. Y luego encima, si esto es una finca que no se puede entrar por algo, pues los corredores entrarán, alguno entrará y posiblemente tengamos graves problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos una valla con varios pasos, donde aquí tenemos el tramo directo, aquí tenemos el tramo a la valla, y aquí, con la valla como paso prohibido y la línea al paso. Esto es que el corredor es obligatorio que vaya al paso. Y aquí tenemos la línea prohibida yendo directamente. Lo correcto sería poner la línea al paso y del paso al control. Aquí, si esta valla no se puede pasar, el corredor se tiene que, o para saltarla pierde muchísimo tiempo. Esto no se puede poner así. Lo suyo es ponerlo así, de esta manera. Si la valla no se puede pasar y el corredor pierde mucho tiempo, bueno, podríamos colocarlo así, aunque no se debería, ¿no? Porque aquí ve que es prohibida. Bueno, no, perdón, aquí tenemos dos pasos, efectivamente. Aquí está correcto para que el corredor pueda elegir o un paso o otro paso. Pero si la valla la puede pasar perfectamente, no queremos que la pase para que no se estropee la valla y no tener problemas con el propietario, pues debemos de colocarlo de esta otra manera, y debemos de colocar un solo paso, ¿no? Y el paso marcarlo en el terreno para que se identifique perfectamente según llega el corredor. Protección y respeto al medio ambiente es fundamental para la comprensión de este deporte. De ello depende su futuro. Hay que quererlo, cuidarlo, mimarlo. Hay que hacer ver que lo conservamos, ¿no? El medio natural es nuestro terreno de juego, tenemos que ser los primeros en cuidarlo y conservarlo. Las relaciones con las instituciones y los agentes forestales tienen que ser exquisitos. Tenemos que ser muy estrictos con las indicaciones que nos dan. Este deporte tiene que considerarse como parte de aula de la naturaleza, de educación ambiental, ¿no? Tiene que ser una cosa que sea muy interesante para enseñarlo, ¿no? Que las autoridades lo vean como un deporte educativo para conservar el medio ambiente, ¿no? Las necesidades de los espectadores y los medios. Bueno, esto leéroslo tranquilamente y
creo que es importante también el tener muy en cuenta de esto y añorar que nos vengan y nos den publicidad a nuestro recorrido, ¿no? Propósitos del trazador: conservar las características peculiares de la carrera de orientación. Cada modalidad tiene sus características y se tiene que resaltar y diferenciar una de otra. Ya lo dije al principio. Resaltar adecuadamente las capacidades deportivas de los competidores. Cada deportista tiene sus capacidades mejores que otras, unas mejores que otras. Hay que intentar que destaque el que mejores cualidades tenga para el tipo de característica de carrera que trazamos. No tiene por qué ganar siempre el mismo en la carrera larga que en la carrera media que en la carrera sprint. Si nosotros hacemos la única diferencia que la carrera media es un poco más corta que la larga y la carrera sprint más corta que la media, pues siempre ganará el mismo. Y tenemos que hacer, pues, resaltar sus características para que cada uno pueda especializarse en una en otra o aplicar sus entrenamientos dependiendo de a qué carrera quiere ir a correr. Me preparo ahora para correr una sprint, me preparo ahora para una correr media o me preparo para correr larga. Tiene que ser entrenamientos distintos y trabajar unas capacidades totalmente distintas, ¿no? Tenemos que hacer que se diferencien unas de otras. De ahí está lo de meter las sprints en el campo. Corremos una carrera larga en el campo, corremos una carrera media en el campo y ahora nos meten una sprint y también en el campo. Y es un mapa, lo único que cambia es la escala. Le metemos 4 cosillas con la normativa sprint y ya estamos llamándole carrera sprint y es una carrera de campo. Cuidado con eso, que a muchos os gusta demasiado el meter lo de las carreras en el campo. Y al final es una carrera de campo exactamente igual que otra y eso tenemos que cuidarlo. Hay que hacer divertida la competición de carrera de orientación. Hay que intentar por todos los medios que los competidores lleguen contentos a meta. De ello puede depender el crecimiento de la participación. Si nosotros hacemos que la gente llegue hasta las narices, destrozados por la vegetación, de subir cuestas, de pasar zonas difíciles, de dar 1000 vueltas alrededor de un control y no encontrar la baliza hasta que ha llegado uno y ha dicho ¡aquí! Si nosotros hacemos eso, tened por cuenta que la gente lo irá dejando el deporte y no aumentaremos la participación. Hay que intentar evitar la descalificación en los errores en tarjetas. Si esto ocurre, que sea claramente por un error del competidor. No podemos poner controles que originen confusión a un corredor. Acabamos de correr unas carreras donde había mucho detalle de roca, cortados y donde había habido errores en tarjeta cuando una persona iba llegando ya al control y tenía un cortado y llegaba a un cortado y se encontraba una baliza y no era la suya. Alguno leía muy bien, comprobaba, esta no es la mía, pero voy bien y me voy un poquito más para adelante y a 40 metros o a 60 metros justo tiene otra baliza en otro cortado que está en la misma dirección. Eso hay que evitarlo. Si yo tengo una baliza en un control y tengo que poner otra a 60 metros o 70 metros en la misma dirección donde vienen los itinerarios de otra carrera, pues intentaré no colocarlo en otro cortado, intentaré colocarlo en otro elemento para el que se dé con esa baliza, se dé cuenta antes de llegar que esa no es la suya, ¿no? Hay que intentar que el corredor, de no ponerle la trampa al corredor. Todas estas cosas estoy recalcándolas muchas y se repiten mucho, pero es que se os tiene que quedar muy bien en la cabeza todas estas cosas, ¿no? Es recomendable que la máxima dificultad no esté al final, poner la parte final más bien fácil, bueno, más bien fácil y bonita, sí, no tiene por qué ser tan fácil, pero nunca poner lo más difícil al final, ¿no? Porque el último cuarto de carrera es la sensación que va a tener el corredor cuando llegue a la meta, ¿no? Si nosotros le ponemos una zona muy fastidiosa, muy desagradable al final, a lo mejor la carrera al principio ha sido perfecta, ha sido muy bonita, pero el final es muy feo, muy malo, esa es la sensación con la que va a llegar a la meta. Si no tenemos más remedio de meterle una zona que no va a gustar mucho, mejor metérsela
Tampoco al principio, ¿no? Porque al principio va frío, pero se la mete uno en el segundo o el tercer cuarto de carrera y es mejor, es bastante mejor, ¿no? Que metérsela al final. La mayor importancia de un trazado está en los tramos. Un tramo donde los corredores no han hecho múltiples itinerarios no es un tramo bueno. Donde cuando en un tramo todo el mundo ha ido por el mismo sitio, eso no es un tramo bueno. En una carrera tiene muchos tramos y no todos tienen que ser buenos, ¿eh? Puede haber algún tramo o varios tramos que no tengan calidad, pero es para mejorar los otros, ¿no? Con los tramos buenos se consigue que los corredores no se junten. Este deporte es individual y el trazador tiene que evitar que los corredores se junten. Con buenos tramos, haciendo buenos tramos, eso sí se consigue que no se junten. Con balizas en lugares dudosos, escondidos, poco accesibles, se consigue juntar a los corredores alrededor de esos controles. Si esto ocurre, es el indicador de que el control no es el adecuado. Cuando nosotros llegamos a un control y vemos que hay un montón de gente dando vueltas, ese es el primer testigo de que ese control no está puesto en un sitio adecuado. El corredor debe de perderse en los tramos y alejado de la baliza. Puede llegar una piedra, esta no es, pum, bueno, dar un poquito de rodeo porque no ha afinado. Pero cuando se tira mucho tiempo y ya mucha gente, porque a uno le puede pasar, a dos, pero cuando ya se junta la gente es porque no es un tramo, no es una ubicación buena, ¿no? El trazador deberá crear un recorrido donde la orientación y la carrera van de la mano. Las dos cosas, las dos cualidades se deben de juntar. No tiene por qué ganar uno que es muy técnico aunque no corre. No puede ser que nos gane una carrera una señora que va andando con un perrito. Y gane a todas las que van corriendo. Cuando ocurre eso, malo, ¿no? Igual que tampoco puede ganar una persona, dice que es un corredor estupendísimo, pero que no sabe leer, no sabe orientación y resulta que esta carrera la ha ganado. Eso, ahí puede ganar un sprint, pero no una carrera de campo. Donde el mapa debe ser fiel representación del terreno. Una fotografía del terreno con altimetría y no un fiel y perfecto dibujo, que eso es lo que también se tiende mucho hoy a hacer. Hay mucha gente que se dedica ya a la cartografía, que aprenden aprenden a dibujar mapas y se equivocan cuando van y lo quieren dibujar todo, y quieren hacer un fiel dibujo del terreno. Aquí no, esto no tiene que ser un dibujo, esto tiene que ser lo que destaca, lo que se ve y lo que el corredor va a ver, ¿no? En lo que el corredor se tiene que apoyar. Por supuesto que no existan zonas donde sea imposible la buena interpretación del mapa, que no influya la suerte, donde las balizas que materializan el control estén perfectamente visibles una vez que llega el corredor al elemento. Muchas veces yo siempre he dicho que antiguamente cuando echábamos la baliza checa, ¿no?, que son papelitos por si robaban la baliza, pues en caso de que no estuviera la baliza, el corredor debe de ser capaz de, con el mapa y la descripción de controles, encontrar el montón de papelitos, ¿no? Saber perfectamente, ir al sitio y decir aquí, y efectivamente en ese sitio. Cuando vemos un control que lo mismo sería aquí, que sería allí, que sería 2 metros más para arriba, 4 metros más para abajo, que da lo mismo ponerla, eso no es un control perfectamente definido. Se intentará conseguir que durante la carrera exista una buena combinación de las distintas técnicas de orientación, lectura de mapa, orientación a la brújula, habilidad técnica, física, prevaleciendo siempre que lo que corresponda a cada tipo de carrera, navegaciones con varias selecciones de ruta, con tramos de diferente longitud y dificultad, no poner controles seguidos como si fuera el 3 en raya, ¿no? Y todos en la misma línea, llego, ficho y sigo para adelante. No, tenemos que hacer que el corredor tenga que cambiar de dirección, hacerle que controle bien esos cambios de dirección, ¿no? Y que no sea una monotonía de siempre 200 metros, baliza, 200 metros, baliza, 200... No, tiene que pueda hacer una lectura precisa de mapa, que pueda hacer también una orientación somera, que pueda simplificar. Se tiene que combinar la habilidad física y la técnica. El terreno debe de permitir mantener la carrera durante todo el recorrido. No podemos poner controles o poner tramos donde no se pueda correr. Debemos de intentar que se pueda hacer corriendo.
En el deporte de carrera de orientación es el trazador quien decide la buena o mala suerte, que influya la buena o la mala suerte en los resultados de la competición, y esto no puede caracterizar este deporte. Tenemos la costumbre normalmente de decirnos, venga, que te vaya bien, suerte, suerte. Si eso no debe de existir, si nosotros hacemos bien la carrera, ni suerte ni mala suerte. La mala suerte no es, puede ser porque no lo hagamos bien. No he tenido buena suerte de ir concentrado toda la carrera. He tenido la mala suerte de perder la concentración y me he perdido. O he tenido la mala suerte de despistarme por culpa de no sé qué. Pero que no influya la suerte en encontrar la baliza o no encontrar la baliza, ¿no? El trazador es el responsable de todo lo que ocurra, creo que ya lo hemos hablado, desde el triángulo de salida hasta la línea de meta, ante el director de prueba y el juez de la competición. Especial atención a las zonas peligrosas como carreteras y pistas, pasos controlados y permisos, grandes cortados, zonas de desprendimientos, agujeros, colmenas, ganados, cultivos, zonas privadas o protegidas, etcétera, ¿no? El trazador tendrá muy en cuenta que la base de los mapas para carrera de orientación es la altimetría, la curva de nivel. No podemos ponernos a trazar en un mapa donde luego la impresión no se ve la curva, no se distingue la curva de nivel. Los colores, los elementos hacen perder la curva de nivel. Eso tenemos que cuidarlo, y al que sea el encargado luego de imprimir el mapa, o al director de prueba que nos da un mapa y dice, oye, esto no se puede, esto hay que intentar mejorarlo, que vayan al cartógrafo y que lo intente mejorar, ¿no? Bueno, aquí tenemos cosas de los exámenes. Ahí habéis visto respuestas de preguntas que pueden caer en el examen. El elemento del recorrido de orientación. Vamos a ver los elementos del recorrido de orientación, ya lo sabemos, pero vamos a repasarlos, ¿no? La salida, los controles, los tramos y la meta. Esto también va a ser una pregunta de examen que os puede caer, ¿no? Como no todos los exámenes son iguales, a uno le puede caer esta pregunta y a otro le puede caer otra, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del recorrido de orientación? La salida, los controles, los tramos y la meta, ¿no? La salida, si es posible, cerca, vistosa y muy bien señalizada desde el centro de competición. Tiene que tener una zona de calentamiento amplia, importante. En competiciones con mucha participación es conveniente que tenga una presalida, distancia a la salida, para evitar acumulación de los participantes en esta. Esto ya no solamente como trazadores expertos, sino como corredores lo vemos en las carreras de Liga Nacional, ¿no? Atención a la señalización. Todo lo que se tenga que señalizar para guiar a los corredores tiene que ser de tres veces muy fácil y clara identificación. Las señalizaciones puestas tienen que ser muy visibles y numerosas, de tal forma que ningún corredor se pueda perder. Normalmente el que va a señalizar pone una cinta, luego se va, pone otra y luego comprueba. A ver, ¿se ven? Sí, mira, 1, 2 y 3, porque las ha puesto él y las ve perfectamente. Luego llega una persona y dice, sí, para allá, ¿ves la cinta? Vale, pues sigue la cinta. Llega la cinta y luego, ¿dónde está la otra cinta? Y no la ve, hasta que no se lo dice, mira, está allí. Y cuando ya lleva mirando varias veces dice, ah, ya la veo. Esa cinta, cuando quite la vista y vuelva a mirarla, va a volver a ver, pero la siguiente que no la ha visto, todavía le va a costar verla. Por lo tanto, tiene que ser, como os he dicho hace un momento, muy fácil y clara. Como ejemplo voy a poner, la última carrera que corrí, la última baliza estaba a unos 200 metros de la meta y tenían señalización discontinua y era un cruce de caminos. Bueno, pues vi cómo llegaba gente, fichaba y miraban para todos lados. Los que vi eran chavales jóvenes, miraban para todos lados buscando la meta porque no se veía. Y tampoco se veía claramente el balizado. Quizás es conveniente a lo mejor desde la última baliza poner un tramo fijo para canalizar, que vea el corredor ya para dónde es, que en el último control es donde acaba, no la carrera, acaba la orientación. Y el trazador debe de llevar a los corredores desde el último control a la meta. Ahí ya no tiene por qué haber orientación, no tiene por qué el corredor... sí, algunos lo diréis, está en el mapa, ya sabe la dirección, si coge la dirección, coge la brújula y la dirección, pues se va. Pero en realidad eso es aplicar una técnica de orientación a la brújula. Y eso, en el momento que fiche el último control, olvidaros, no os compliquéis, ya tenemos que canalizar. El trazador debe de llevar
al corredor desde la salida al triángulo de salida. La carrera empieza en el triángulo, en la salida, pero la orientación empieza en el triángulo. La orientación acaba en el último control y la carrera acaba en la meta. Tenerlo muy en cuenta eso, ¿no? Tendrá desde la entrada del competidor la salida tendrá desde la entrada del competidor paradas con tiempo suficiente para la preparación, descripción de control y comprobación necesaria. Dichas paradas serán amplias y lo más dinámicas posible, sin acumulación de personal y con silencio. Si ponemos los cajones muy juntos, muy pequeñitos, pues casi van a ir juntos los del minuto anterior con los del minuto de delante. Si nosotros las ponemos amplias, vamos separando y para el que está controlando es más fácil clasificar a la gente, ¿no? El mapa tiene que estar perfectamente enfundado, con protección para la humedad. Si se deja ver, será el mínimo tiempo posible antes de salir, e igual para todos los competidores. Es conveniente que el corredor pueda comprobar su mapa antes del comienzo del tiempo de carrera. Si no lo puede comprobar, será la organización la responsable de darle al corredor el mapa que le corresponde. Cuidado, que muchas veces uno se equivoca, este no es el mío, y lo deja en la caja de al lado. Si no le dejamos ver al corredor, le dejamos comprobar su mapa, cuando salga, si viene confundido después de haber hecho 2 controles, pues cuidado, que la responsabilidad no es de él, porque se lo han dado y no se lo han dejado ver. Debemos de intentar que eso no ocurra. Por lo tanto, no nos cuesta nada el dejarle comprobar el mapa, o 5 segundos o 10 segundos antes dejarlo verlo. Eso, bueno, en la normativa creo que ahora ya la última pone que no se puede ver el mapa, ¿no? Pero hay que dejar que lo compruebe, ¿no? O que, bueno, hoy en día ya tenemos los mapas que por la parte trasera viene la categoría, ¿no? Pero no pasa nada porque el corredor, dejarle un momento que vea, o decirle, pueden ver el mapa 3 segundos antes de salir, ¿no? Desde el comienzo del tiempo de carrera, el corredor tiene que poder empezar a correr sin tener que parar para nada, no tener obstáculos ni retenciones. La ida al triángulo de salida debe ser sencilla, fácil, bien perfectamente señalizada, y que el corredor le dé tiempo a poder haber elegido ya la ruta hacia el siguiente control, que no se nos pare la gente en el triángulo, para que cuando salgan los siguientes ya se encuentren a los anteriores en el triángulo de salida parados y se junten, ¿eh? Eso es muy importante. No pasa nada porque el primer control sea muy fácil. Le podemos dar para darle agilidad a los recorridos, ¿no? El triángulo de salida estará separado de la salida como mínimo lo justo para que no se vea desde esta, de tal forma que nunca se vea desde la salida la ruta que cogen los corredores hacia el primer control. Eso lo sabemos de siempre. El triángulo de salida estará perfectamente balizado, si es posible, con balizado continuo o que sea un paso lógico al primer control, de tal manera que el hecho de no pasar por el triángulo, saltándoselo el balizado marcado, no sea ventajoso para el corredor. Yo no tengo por qué balizar y que la gente, hacer a la gente ir al triángulo de salida y que luego vuelva para atrás, o que se vuelva para un lado y que la gente desde la salida luego vean a la gente, a los que han salido por delante, los vean hacia atrás. Eso es un error. O tener que poner un controlador para evitar que la gente se salte, porque saltándose el triángulo se tarda menos. No, yo tengo que balizarlo perfectamente, y si alguno se quiere saltar el triángulo, que se lo salte, porque yo ya he diseñado el recorrido para que el sitio más rápido para desplazarse al primer control sea pasando por el triángulo de salida. ¿Para qué queremos complicar ya el recorrido desde antes de empezar la orientación? Porque la orientación hemos dicho que empieza en el triángulo de salida. Pues no tengo por qué hacer que el corredor intente ganar tiempo y saltándose el triángulo de salida, tener que descalificarlo, tener que poner un controlador, o hacer que unos ganen tiempo con respecto a los otros, ¿no? Esas cositas debemos de cuidarlas mucho, ¿no? El triángulo de salida estará perfectamente, ¿vale? El hecho de no pasar, vale, esto lo hemos visto, y hasta aquí dejamos este vídeo, y continuaremos con el siguiente. A partir de esta diapositiva continuaremos el siguiente. Espero que os haya valido esta pequeña explicación,
que ya os digo que si no queréis escucharlo, pues lo vais viendo vosotros sin sonido, lo leéis, lo dedicáis el tiempo a cada transparencia, el tiempo que creáis suficiente, y ya está. Espero que todas estas cosas os valgan para ir entrando en materia. Hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias.